para ti. Listo, vamos a recibir palabra y le pido que le den un aplauso a Dios por la vida de la doctora Caroli, que nos va a compartir el día de hoy la palabra de Dios, alumna de nuestro Instituto Teológico de Amistad y bueno, una también moderadora de nuestros grupos en casa. Gracias. Pues bueno, buenos días a todos. Me siento de verdad muy emocionada de estar aquí. Le decía a mi mamá hace ratito que me siento muy feliz de poder estar aquí delante de ustedes. Y antes de dar el tema, me gustaría que nos pusiéramos en manos de Dios. Si me acompañan a orar, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa mañana, por este domingo que tú nos has regalado. Señor, yo te pido que seas tú el que dirija este tema, este mensaje que se ha preparado con todo mi amor, con todo mi corazón, para todos los que estamos aquí. Señor, sé tú el que dirija esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el tema que he preparado para el día de hoy se llama Sal del estanque. Y sin más, me gustaría empezar leyendo porque no quiero que se me vaya el tiempo. Nos vamos a ir a el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del 1 al versículo 6. En lo que lo pone, pues voy a empezar. Ahí está, voy a empezar a leer. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí, dice, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ahí le vamos a dejar porque quiero empezar y ahorita vamos a continuar leyendo. Mire, dice la escritura que había un pórtico. Bueno, había 5 pórticos. Un pórtico es un espacio que está cubierto por columnas en los cuales están en las entradas de los templos o de los edificios monumentales, los cuales sirven para cubrirse del sol o de la lluvia. Entonces dice la escritura que había allí una multitud de enfermos. Entonces podemos imaginarnos el lugar, ¿sí? De enfermos a la intemperie, ahí, y me imagino, y quiero utilizar una palabra que a lo mejor no se escucha bien, pero a lo mejor gente pobre, vamos a llamarlo así, esperando una oportunidad para ser sanos. Y ahí a la intemperie, gente que llevaba ahí meses, días, incluso años. Dice la escritura que había un enfermo que llevaba 38 años. O sea, ¿se imagina usted 38 años enfermo? El lunes pasado cumplí 30 años. Y dije yo, cuando estaba haciendo la prédica, dije, toda mi vida más 8 años enferma. 38 años en el estanque, o sea, estancado completamente. ¿Sabe? Lo que me da a entender es que él ya tenía una vida ahí. Él se rodeaba de la misma gente enferma igual que él. Convivía con la misma gente igual que él, que pensaba lo mismo igual que él y que tenía su fe y su esperanza en un estanque. Y miren, hay personas que están estancados en la vida, en el mismo estilo de vida, que no son desafiados a absolutamente nada. Su vida es igual. Y mire, créame, un ciego no va a ayudar a un paralítico a salir del estanque, o un paralítico va a ayudar a un ciego. Y mire, dice la escritura que había una multitud de enfermos.
y en especial menciona a 3 tipos de enfermos, de los cuales vamos a hablar esta mañana. Dice ciegos, cojos y paralíticos. ¿Sabe? Estos 3 tipos de enfermos representan a 3 tipos de persona que yo hoy te quiero hablar. El primero, el ciego espiritual, ciegos a nuestras propias necesidades. Mire, la Biblia dice que fuimos cegados sobrenaturalmente. No lo digo yo, lo dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, dice, es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo, Satanás, el chamuco, como usted quiera llamarlo, el enemigo. Él es el enemigo y es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y mire, el entendimiento, para que lo podamos como comprender mejor, el entendimiento es un regalo de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo se encarga de quitarte esa ceguera espiritual. Y cuando tú recibes a Cristo, tú conoces la verdad y puedes aplicar la verdad a tu vida. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Entonces, cuando tú conoces a Cristo, esa ceguera espiritual se va quitando, porque entonces tienes una relación con Cristo. Y mire, podemos seguir siendo esos ciegos espirituales aún viniendo a la iglesia. Mientras no tengas una relación, una comunión personal con Él, en donde tú leas la palabra y donde tú puedas aplicar esa palabra, mientras no sea así, podemos seguir siendo esos ciegos espirituales. Mire, yo hoy le quiero compartir algo. Yo fui esa ciega espiritual en algún momento de mi vida. Te quiero platicar rápidamente una parte de mi testimonio, ¿no? A los 16, 17 años aproximadamente, mi mamá, mi hermana Salma y yo nos empezamos a tener religión en nuestra vida. Y mire, lo voy a decir con mucho, mucho respeto para todas las personas que están aquí, pero lo tengo que contar. En ese entonces acudíamos a la iglesia católica. Y yo sé que hay personas que dicen ser católicos pues porque fueron bautizados, ¿no? O porque asisten a alguna boda, algún bautizo, alguna comunión. Pero en ese momento de nuestra vida, no, mira, nos leímos todos los rosarios habidos y por haber. Nos consagramos a quién sabe quién, a quién sabe cuándo. Y asistíamos a un grupo de oración todos los domingos a la iglesia y así por algunos años. Después conozco al que ahora es mi esposo, a Germán, y me acuerdo que en algún inicio pues tuvimos muchas fricciones porque él cristiano, él defendía la palabra, la escritura, y yo católica defendía mis creencias, mis costumbres, lo que yo había aprendido. Entonces un día de así discusión me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a discutir contigo. Me dice, lee la palabra. Cuando tú leas la escritura, hablamos. Eso me caló, o sea, yo dije, me está retando. Y yo dije, está bien, voy a hacerlo. Empecé a leer la Biblia, e incluso miren, fuimos a comprar la Biblia y yo le dije, pero que no sea negra, porque la negra es de pasta, ya sé yo que es de los cristianos, o sea, ya sé que esa Biblia no. Me dice, del color que tú quieras, la que tú quieras. Y empecé a leer la Biblia. Y entonces, ¿qué pasó? Que empecé a ser incómoda para los demás. Y tengo una anécdota con mi hermana, Salma. Ella y yo siempre hemos andado juntas para todos lados, estudiamos la especialidad, la carrera juntas, todo. Y en una de esas que estábamos en una plática con la madre es la superior de las monjitas. Y dice ella, no, que el padre manda a tal cosa. Y yo le digo a mi hermana, le dije en el oído, yo acabo de leer un versículo, le digo, donde dice que a nadie hay que llamarlo padre. Y mi hermana, cállate, cállate, cállate. O sea, como diciendo, ni vayas, ni se te ocurra ahorita decir que eso no es cierto. Y me acuerdo de su cállate.
Lo mismo me hacía cuando en la especialidad yo era la única que llevaba la tarea y me decía, cállate, ni digas nada. Así fue tal cual. Entonces, empecé a ser incómoda pues para las personas que me rodeaban, porque esa ceguera espiritual se va quitando y entonces te vas dando cuenta de las cosas que hacías mal. Dices, ya cuando empiezas y estás ahí, dices, no, es que esto no está bien, es que esto no es así. Entonces esa ceguera se va quitando. Mire, hay gente que aunque usted le invite a la iglesia y le ruegues y le digas, ve, y a lo mejor venga 1 o 2 veces, mientras no lea, mientras no realmente se empape de la escritura, va a seguir igual, vamos a seguir igual. Entonces, lo importante aquí es que realmente tengamos esa relación y el Espíritu Santo se va a encargar de quitar esa ceguera espiritual. Y mire, hoy estoy aquí delante de ustedes, gracias a Dios. Hoy está aquí mi familia, mi hermano, mi cuñada, ya los vi, que le pueden dar un aplauso, que es la primera vez que vienen. A mi hermana Brenda, a mi cuñado Gerardo, le doy gracias a Dios porque están aquí. Vamos a hablar ahora de cojos espirituales. Ya hablamos de la ceguera espiritual, de ciegos espirituales, pero también hay cojos espirituales. Mire, un cojo es una persona que es incapaz de avanzar. O sea, avanza, pero se cae. Avanza, se cae. Tiene dificultad. Por razones diversas, por circunstancias, no puede avanzar. Tiene problemas, tiene dificultades para su crecimiento y para su desarrollo espiritual. Y sabe, también hay áreas en la vida de los cristianos de la cual no quieren ser libres. Prefieren seguir viviendo de acuerdo a lo que yo pienso, a mis conceptos, a mis creencias, porque no están, fíjese, no están totalmente de acuerdo con lo establecido por el Señor. Y le voy a poner un ejemplo, y otra vez sin ofender a nadie. Hay cristianos, hay creyentes que no diezman. No diezman porque no están totalmente de acuerdo con lo establecido. Creo en Dios, asisto a la iglesia, pero no me pidas que diezme, porque esa parte yo no estoy totalmente de acuerdo. Y puede haber muchos ejemplos. No están totalmente de acuerdo con lo establecido. Y sabe, la iglesia no se va a quedar sin comer porque nosotros no diezmemos, o no van a dejar de hacer todas las cosas que acaba de mencionar el pastor. Somos nosotros los que nos vamos a perder de esas victorias que ya Dios tiene preparadas para nuestra vida. Y vamos a vivir en derrota. ¿Por qué no vivir en victoria con esas bendiciones que ya Dios ha prometido para nuestra vida? Entonces, miren, la cojera del alma del cristiano afecta de tal manera que le impide ver esas victorias. Y mire, los israelitas eran esos cojos espirituales y que nos representan a todos. Quiero que vayamos, ahí está, no te la dije, Cristian. Éxodo capítulo 14, si no está yo ahorita la digo. Los israelitas cuando están por cruzar el mar, Éxodo capítulo 14, versículo 11. A Moisés le reclamaron, están por cruzar el mar. Ya Dios mandó todas las plagas a los egipcios, ya Dios ha dado muestra de su poder. Y cuando están por cruzar el mar, le reclaman a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? Éxodo capítulo 15. Cuando cruzan el mar rojo, fíjense, ¿quién como tú? Le dicen, oh Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y entonan ese canto, ese himno que hasta la fecha hay canciones muy bonitas. Por una parte renegaban, un día renegaban y al otro día le daban la gloria a Dios. Éxodo capítulo 16, están en el desierto de Sin, versículo 3. Fíjense, días antes estaban dándole la gloria a Dios. En el Éxodo, en el capítulo 16 dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto.
O sea, esos mismos que daban gloria son los mismos que después renegaban. Un día puedes dar un buen testimonio, pero al otro día ya no. Al otro día ya diste un mal testimonio. Cojos espirituales. Nosotros debemos corregir aquellas cosas que pensamos, que hablamos, que hacemos, que practicamos y que no le agradan a Dios, para que nuestro caminar entonces sea sano, sea recto, sea en ascendencia y no sea en inconstancia como los israelitas y como muchas veces nosotros actuamos. Debemos consagrarnos y debemos apartarnos a Él. Entonces, miren, a diferencia del ciego espiritual, el cojo espiritual puede leer la Biblia. A lo mejor tiene momentos de oración, asiste a la iglesia, ¿verdad? Pero hay áreas en su vida en las que se rehúsa a rendir a Cristo. Hay áreas en las que no, de eso no. Creo, leo, pero hasta ahí. Hay áreas en las que me rehúso, que no quiero. Se rehúsan para alcanzar la libertad de la que Él nos ha llamado. Miren, iglesia, es necesario examinarnos, es necesario reconocer los impedimentos que hay en nuestra alma para poder llegar delante de Jesús y para que Él nos sane y nos libere. A lo mejor hay algo de lo cual te da pena hablar. A lo mejor fue algo que viviste cuando estabas pequeño, cuando estabas pequeña, y dices, de esto no me gusta, de esto no quiero hablar, esta área no la quiero rendir a Cristo. Rindo todo lo demás, pero hasta ahí, no me toques eso, hasta ahí. Entonces, cojos espirituales. Un día das un buen testimonio, pero al otro día ya no das un buen testimonio. Ahora, hablamos ya del ciego espiritual, del cojo espiritual, pero ahora quiero yo hablarte del paralítico espiritual. Mire, el paralítico es aquel que enfrenta un estancamiento de su fe. Está como el paralítico de Bethesda, que ya llevaba 38 años de su vida estancado, teniendo su esperanza en esas aguas. Y enfrentas un estancamiento emocional. Puedes experimentar sentimientos de desánimo, sentimientos de frustración por a lo mejor alguna oración no contestada, que crees más bien que no fue contestada. Aquel que sueña, aquel que piensa, que se imagina, pero por alguna causa, por alguna razón, no da el paso de fe. Mire, el paralítico emocional es aquel que dice, voy a leer la Biblia todos los días. El que dice, ahora sí voy a asistir a la iglesia en todas las reuniones que haya. Pero por alguna razón no lo hace. Solo se imagina, solo lo piensa, pero no da ese paso de fe. ¿Por qué no lee la Biblia todos los días? Porque siempre hay algo más importante que hacer. Siempre, siempre va a haber. Mire, de verdad, que si yo pregunto ahorita quiénes han seguido el plan de lectura anual, no lo voy a hacer. Vamos a ser pocos o van a ser pocos, porque siempre hay áreas en nuestra vida donde no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, es incapaz el paralítico de salir de su condición. Hay creyentes que enfrentan un periodo de parálisis o estancamiento. A lo mejor hay personas que ponen su fe, ponen su esperanza en un trabajo. Y ahí están. Ese es el puesto que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y mientras te pierdes de todas las bendiciones que hay a tu alrededor, con mucho respeto, hay matrimonios que no pueden tener hijos por alguna razón y están estancados en eso. Estoy esperando esto y hasta que tenga esto voy a avanzar. Y mientras estás estancado emocionalmente. Y puede haber muchos ejemplos. Y aparentemente, como no ves una respuesta, pues se frustran y presentan pues una como parálisis emocional. Yo hoy te pregunto, iglesia, ¿desde cuándo nuestra vida está paralizada? ¿Desde cuándo hay un sueño, algún proyecto que no puedes cumplir?
Porque no eres capaz de dar ese paso de fe. ¿Desde cuándo tu matrimonio está paralizado? Miren, hay matrimonios que enfrentan esto, que viven en la misma casa y dicen, ya ni siquiera peleamos. O sea, bueno fuera que peleáramos, porque el pelear pues significa que todavía hay algo, ¿no? Ya no, ni eso, no peleamos. Cada quien duerme en su habitación y a lo mejor los une un hijo, a lo mejor los une el trabajo, qué sé yo, o el qué dirán, porque pues imagínate divorciarte, ¿no? Eso es lo único que te ata. Y mientras estás paralizado emocionalmente en tu matrimonio. Tus proyectos, tus estudios. Mire, a lo mejor hay alguien que no ha pedido perdón, que no has dado ese paso, ¿sí? Y mientras estás ahí, paralizado. Y yo hoy te quiero decir algo. Aunque alguna área de tu vida esté paralizada, que te rehúses a rendirlo, el tiempo no se paraliza. El tiempo sigue avanzando. Eso es lo único que no se va a paralizar. El tiempo continúa. Y cuando voltees atrás y cuando digas, ya no tengo tiempo. Ayer estuvimos en la casa de Leti y dijo algo que yo dije, sí es cierto. Cristo viene pronto, dice. Y recordé esta plática y dije, sí es verdad, el tiempo no se paraliza. Cuando Cristo venga, tú vas a decir, no lo hice, no fui a pedir perdón, no perdoné a esa persona que me hirió y mientras en algún momento de mi vida estuve paralizada, sin moverme. Y mire, regresando un poquito a la historia, ya hablamos de los 3 tipos de personas, de 3 tipos de enfermos, pero hay algo aquí que yo te quiero decir. Realmente no se sabe si en el estanque había sanidad o no. Miren, no hay ningún versículo en la Biblia que afirme que en ese estanque ocurría sanidad. No hay ningún versículo. El autor lo menciona para darle sentido al pasaje y para que nosotros podamos entender por qué el paralítico llevaba ya 38 años ahí. Pero hay algunas versiones de la Biblia donde el versículo 4, donde dice que el ángel descendía de tiempo en tiempo, no está, o sea, se brinca del 3 al 5. ¿Sabe? Porque a veces la gente es supersticiosa, a veces creemos o queremos darle la gloria a alguien más y la única gloria siempre se la lleva Cristo, ¿verdad? Entonces no se sabe si realmente había sanidad en ese estanque o no. Pero pues el autor lo menciona. Pero mire, cuando la gente está enferma de hace años, 38 años, te crees cualquier cosa. Cualquier cosa que te digan, cuando tu fe no está puesta en Cristo, estaba la de Él puesta en un estanque. Te crees todo. Si te dicen, mira, tómate esta agüita, a mí me sanó, o rézale a tal figurita, te la voy a dar, a mí me sanó de tal cosa, a mí me sanó del cáncer, a mí me limpió los riñones. No, todas esas cosas lo hemos oído. Mire, cualquier cosa. Y dices, ¿qué puede pasar? ¿Qué pierdo? Llevo 38 años en el estanque. No importa, cualquier cosa que me den, eso lo voy a tomar. Entonces, cuando se pierde la fe, cuando se pierde la esperanza. Y mire, en cualquier caso, esta creencia del estanque no tiene que ver con el carácter de Dios. Dios nos sana así. Vamos a recrear la escena. El ángel que descendía de tiempo en tiempo era bastante cruel, porque los hacía esperar indefinidamente. O sea, no sabían cuándo iba a descender y cuándo iba a mover las aguas. Y una vez que descendía, los hacía luchar. O sea, ¿se imagina al ciego tratando de ir al estanque? O sea, ni para dónde, al paralítico se tenía que arrastrar para llegar al estanque. Entonces, ¿se imagina aquella escena patética, vamos a llamarlo así? Amigo, eso no tiene nada que ver con el carácter de Dios. En todos los evangelios nosotros vemos que todos los enfermos que le fueron presentados a Jesús, Él los sanó. Y solo implicaba una cosa, creer.
Era lo único que implicaba. No implicaba que tú lucharas contra los demás y que te arrastraras para tratar de llegar al estanque. Necesitaba creer. No necesitas hacer ningún tipo de ritual, de sacrificio o caminata de rodillas para que Dios te sane. La pregunta hoy es, ¿quieres ser sano? Y ahorita lo vamos a ver. Mire, de pronto aparece Jesús. Bueno, no de pronto, para Jesús no hay casualidad y él sabía que tenía que estar ahí. Había sido llamado a misericordia. Había un paralítico que llevaba 38 años enfermo y le dice, ¿quieres ser sano? Y parece una pregunta absurda. Llevaba 38. ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Todos cuando nos sentimos mal queremos ser sanos. Pero ¿sabe? No hay nada absurdo en la pregunta de Jesús. Es más, no hay nada absurdo en Dios. Realmente lo que Jesús le quería decir y lo que hoy nos quiere decir a nosotros, ¿realmente me quieres en tu vida? ¿Realmente quieres que yo sea el dueño, el salvador de tu vida? ¿Realmente me quieres a mí? ¿Quieres que yo sea el dueño de tus decisiones? Eso es lo que Jesús le estaba preguntando al paralítico. ¿Realmente me quieres en tu vida? ¿Quieres ser sano? Y mire, ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que está enferma, ya sea moral, espiritualmente o físicamente, pero no quieren ser sanos, porque ya se acostumbraron al estilo de vida que llevan. Ya se acostumbraron a estar con la gente que les rodea, porque ya se acostumbraron a la simpatía y a la caridad de las demás personas. Personas que a pesar de sus fracasos constantes, no quieren acudir a Dios. Tú los invitas a la iglesia, les dices, ven a la iglesia, mira, Dios hizo esto en mi vida. Y no quieren venir. Les dices, pues mira, ven, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, este es mi testimonio. Y no quieren. Se rehúsan a venir a la iglesia, a pesar de sus fracasos constantes. Y mira, cuando tú les dices eso, ¿sabes qué es lo primero que te contestan? Yo no quiero cambiar de religión. No vas a cambiar de religión. Te vas a quitar la religión, como a mí me pasó. Y vas a ver, y Dios te va a dar un nombre, Dios te va a dar un propósito y vas a experimentar una paz sobrenatural en tu vida. A pesar de las circunstancias que tú estés viviendo, vas a tener esa paz. Eso es lo que vas a experimentar. No vas a cambiar de religión. Te vas a quitar esa religión y esa antigua manera de vivir. Entonces, mira, gente que vive sin poder escapar de su dilema, de los problemas, del vacío de su alma. Y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. Quieren seguir con su pecado. Pocas palabras. Quiero seguir con mi pecado porque ya me es cómodo, porque así quiero estar, porque el ir me va a implicar responsabilidad. Y no quiero eso. Entonces, quiero que continuemos con la lectura del capítulo 5 del Evangelio de Juan, del 7 al 9, del 6 al 9. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amigos, este hombre en 38 años no había logrado la atención de absolutamente nadie. Dice él, es que yo, entre otro que desciende y no hay quien me meta en el estanque. Pero a Dios sí le importas, a Dios sí le importa ese problema, esa enfermedad, esa situación que tú estás viviendo, a Él sí le importas. Y Jesús hoy te hace esa pregunta, nos hace esa pregunta, ¿quieres ser sano?
no hay quien me meta en el estanque. Esta es la respuesta del paralítico. Y mire, hasta de verdad que trato de comprenderla. 38 años enfermo. Y en esa pregunta que Jesús le hace, él como que da toda su frustración que venía cargando. Se aprovechó como que la ocasión para darle rienda suelta, decir, no hay quien me meta en el estanque, entre tanto que yo vaya desciende otro, y así. Y mire, muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos ninguna solución. Nunca. La solución es Cristo. Entonces hay excusa, justificación. Mire, voy ya aterrizando y me gustaría que me acompañara el del piano man para que venga. Yo no tengo dinero. Excusas, justificación. Es que yo no tengo dinero. Es que yo soy así porque pues así me hicieron mis papás, ¿no? O sea, yo no puedo avanzar en mi fe, en mi crecimiento, porque siempre hay una excusa. La excusa del paralítico, no hay quien me meta en el estanque. Y nosotros a veces somos esas personas. Personas que a veces están buscando un trabajo. Pero ¿a qué hora hay que levantarse? Ay, no, muy temprano. No, otro trabajo. Siempre hay una excusa, siempre hay una justificación para nuestro comportamiento, para nuestro crecimiento. Siempre hay algo. Yo no perdono porque a mí así me hicieron. Yo no esto porque yo soy la consecuencia de lo que me hicieron a mí. Siempre tenemos una excusa, siempre hay una justificación. Mire, el paralítico dice, no hay quien me meta en el estanque. Es decir, no hay quien se interese en mí. No he encontrado el interés de alguien más para que me meta en el estanque. Y les decía, ni siquiera sabemos si en ese estanque había sanidad o no. No lo sabemos, no hay ningún versículo que afirme que ahí había sanidad. Pero era tanta su desesperación, su frustración, sus años que llevaba enfermo, que si alguien le decía en ese estanque hay sanidad, ahí se quedó. Tenía una vida hecha en el estanque. Si era un paralítico, pues no podía llegar diario, ¿no? ¿Quién lo llevaba? Si no había quien lo metiera al estanque, él vivía ahí. Vivía en el estanque. Esa era su vida. Convivía con la misma gente estancada igual que él. Gente que no le reta, que no le suma nada. Gente igual que él. Y siempre es así. Siempre le echamos la culpa a los demás. Que yo soy así porque esto. Cuando en una plática les decía yo, cuando nos presentemos delante de Cristo, yo no voy a decir, espérame tantito. Voy por mi mamá y voy por mi papá porque yo soy así por ellos, ¿eh? No creas que yo. No, cuando tú estés delante de Dios, tú vas a estar con Él. Y tú eres el responsable de tus actos, no los demás. Tú eres el responsable. Y les decía, todo se puede paralizar en algún área de mi vida, pero el tiempo no. El tiempo avanza, sigue. Y mire, Jesús llega a nuestras vidas a demostrarnos que no todo está perdido. Que aunque parezca que a nadie le importamos, a Él sí le importas. A Él sí le importa esa situación de la cual te da pena hablar. A Él sí le importa. A lo mejor estás concentrado nada más en el estanque. Tu vista está en el estanque que no te permites ver todo lo que Dios tiene preparado para ti. Mire, Jesús se presentó ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces hemos rechazado. Muchas veces. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5 del 6 al 8. ¿Sabes por qué a Dios sí le importas?
No, a lo mejor algún momento de tu vida has pensado, ¿verdad? Has dicho, es que yo a Dios no le importo. O sea, la situación que estoy viviendo y sigo estancado. 38 años estancado, meses estancado, días estancado. Yo a Dios no le importo. ¿Sabes por qué sí le importas? Cuando nosotros, los pecadores, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Estoy en la TLA. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. No se esperó a que tú fueses bueno, para morir por ti. Lo hizo siendo malo, lo hizo siendo pecador, murió por mí. A Cristo, a Jesús, ¿no le importamos? Sí le importamos. Y sí le importa. Eso que tú estás viviendo, a Él sí le importa. Jesús no esperó. Dice la Biblia que nadie muestra tal amor como el de Jesús, que vino y se entregó por ti, por todos los que estamos aquí. El paralítico tenía frente a él al médico de médicos, al médico celestial. El paralítico no necesitaba lanzarse al agua. El paralítico solo necesitaba una cosa: creer. Era lo único que necesitaba. No necesitaba lanzarse al agua. Y Jesús le manda a realizar 3 cosas en una sola frase. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Algo imposible para un paralítico. ¿Se imaginan que el paralítico le hubiera contestado a Jesús: no, Señor, no estás oyendo que soy paralítico? ¿Cómo me voy a parar? Se hubiera quedado paralítico de por vida. Él creyó. Y aunque él se sentía paralítico, creyó y se levantó, porque percibió tal autoridad y poder en las palabras de Jesús que se levantó. Y entonces, mire, el paralítico descubrió algo que yo te quiero decir hoy. Cuando Jesús te manda a realizar algo, Él te da la fuerza y te da la capacidad para hacerlo. A lo mejor él se sentía paralítico, pero percibió esa autoridad en Jesús que se levantó. Entonces, lo único que tú necesitas, que yo necesito para ser sana, moral, espiritualmente, físicamente, es creer. Cree, iglesia, solamente cree. Al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Tuvo que dejar esa antigua manera de vivir, esa religión, ese pasado, ese pecado, para levantarse y andar. Tuvo que cambiarlo. Y sabes, por primera vez en 38 años ya no estaba paralítico. Caminó. Eso es algo maravilloso. Y miren, yo quiero que se pongan de en pie. Ya estamos por terminar. Te quiero decir algo, pero quiero que lo escuches de pie. Por si te caes, pues ahí está la silla. Miren, lo más interesante aquí de esta historia es que después Jesús se lo encontró en el templo. Bueno, para Jesús no hay casualidad, no hay coincidencia. Él sabía que tenía que regresar a decirle algo al paralítico. Versículo 14, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano,
no vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. Y yo hoy te quiero preguntar, ¿qué es lo peor que le podía pasar? Llevaba 38 años enfermo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que lleva 38 años de su vida estancado, teniendo su esperanza en el estanque? Lo que Jesús le quería decir es: si sigues por ese camino, te vendrá algo peor. Si seguimos con ese pecado, si seguimos en ese estanque, si seguimos sin querer levantarnos, hay algo peor, que es el juicio. Eso es lo peor que nos podría pasar: el no levantarte, el no pararnos, el seguir paralizados, el ser inconstantes espiritualmente, el un día me porto bien, pero al otro día peco. Un día soy buen ejemplo para mi familia, pero al otro día ya me vieron haciendo algo indebido, algo malo. Lo peor que nos puede pasar es el juicio. Es indudable que el Señor Jesús quería que aquel hombre comprendiese: el seguir paralizado o ser inconstante, el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que una dolencia física. Y hay creyentes que por una parte dicen estar en el Señor, pero tú no ves a Jesús gobernando sus vidas. Tú no lo ves. Eso es lo peor que nos puede pasar, iglesia: el juicio, el no levantarnos, el no dejar ese pecado que te ata, eso que te da pena, que te da vergüenza. El no dejarlo es peor que tener alguna dolencia del cuerpo. Entonces, yo hoy te hago la invitación. ¿Realmente queremos ser sanos? ¿Realmente queremos a Cristo en nuestra vida? Quiero que me acompañen y que podamos orar. Yo voy a orar, pero yo quiero que ustedes también oren y le digamos: Señor, yo quiero salir del estanque. Quiero dejar ese pecado que me ata, eso que me da pena, eso que me da vergüenza, Señor. Yo hoy lo rindo delante de ti, Señor. Y sé que tú vienes, que a ti sí te importa lo que yo estoy viviendo, Señor. Que aunque parezca que no tengo contestación a mi oración, a ti sí te importo, Señor. Sí te importa la situación que yo vivo, Señor. Así que yo hoy me levanto, me pongo delante de ti, Señor, y te digo: sí quiero ser sano, Señor. Quiero que me ayudes. Quiero que me des la fuerza y la capacidad necesaria para levantarme, para dejar atrás todo lo que me ata, para dejar atrás mi pasado, mi pecado, mi antigua manera de vivir, Señor. Ríndete a Él, iglesia, porque Él está aquí, porque Jesús está aquí y Él te quiere sanar. Él quiere sanar tu dolencia física, tu dolencia moral, espiritual. Así que yo hoy te digo: ríndete a Él y dile: Señor, sí quiero. Señor, sí quiero que tú seas el dueño, el salvador de mi vida, el dueño de mi corazón, el dueño de mis decisiones de ahora en adelante. Así que yo hoy me rindo a ti, Señor. Ayúdame. Dile: ayúdame a salir del estanque en el que he estado mi vida, Señor. Nos rendimos ante ti, Jesús, y te damos las gracias por mostrarte como ese amigo al cual sí le importo, al cual sí le importé y el cual entregó su vida por amor a mí. Amén, iglesia. Que Dios te bendiga, que puedas experimentar esa paz sobrenatural que solamente Dios te da. Amén. Gracias. Palabras de sí.